Pasando a otro tema, un tema que lo habíamos tratado en algunos otros programas antes, hace unos años, no lo habíamos vuelto a mencionar, nada más que ahora ya no somos nosotros. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que ahora está encabezado por Claudia Sheinbaum, no solamente representa la continuidad de un proyecto como el de Andrés Manuel López Obrador, sino que es la profundización en los aspectos más controvertidos. Precisamente el debilitamiento de las instituciones, la crisis de seguridad, una política exterior cada vez más cuestionada, como lo platicábamos hace un momento. Durante años lo promovieron como un cambio histórico. El día de hoy es visto por muchos como un proceso que ha dejado a México más vulnerable, tanto en el ámbito interno como en el escenario internacional. En las últimas semanas los elementos han intensificado el debate, estos elementos nuevos que han llegado. Y aquí les quiero hacer una pausa, un pequeño paréntesis, nada más para recordarles si alguno de ustedes conoce el apodo de Claudia Sheinbaum cuando estaba en la universidad, cuando pertenecía a todos esos grupos comunistas. Anoche lo platicábamos con Eduardo Novoa. A Claudia Sheinbaum se le conocía como la rusa. ¿Se acuerdan? Qué bueno, volviendo al tema. Hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que salió el día de ayer. Al menos ayer lo leí yo, no sé si haya salido antier. Está titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. En ese informe se advierte sobre la presencia de agentes de inteligencia rusos en México, operando con una cobertura diplomática. Según este documento, las actividades de estas personas tienen como objetivo recolectar información estratégica sobre Estados Unidos. Y esto coloca a México en una posición muy delicada dentro del tablero geopolítico. No es que sea una situación nueva, pero es una situación que se va a volver crítica y lo va a hacer pronto. No es rosa, Leticia, es rusa. De acuerdo con lo que se dice en el reporte, la situación, les digo, no es para nada reciente, viene desde hace muchos años y podemos platicar de espías rusos en México desde la Revolución de Octubre en 1917, pero se habrían fortalecido la presencia de estas personas durante el sexenio de López Obrador, un periodo en el que habíamos denunciado que se había aumentado la presencia del personal diplomático ruso y se consolidaron muchos acuerdos con el gobierno cubano, incluyendo el envío de los médicos al territorio mexicano, ¿no? Estas decisiones que el gobierno ha intentado defender como cooperación internacional, pues no son interpretadas más que como parte de una alineación. No se puede interpretar de otra manera. Una alineación ideológica que tiene implicaciones bastante más profundas, que nos deja ver que hay lazos más allá de lo que vemos. El informe del Departamento de Estado señala que estas dinámicas han generado fricciones diplomáticas entre Washington y el gobierno mexicano, lo que resulta especialmente relevante si consideramos que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y un actor clave en temas de seguridad entre los dos países en la región. Cualquier tensión que pueda haber con ellos tiene efectos directos en la inversión, en el comercio, en la cooperación bilateral. Además, el documento subraya el papel del régimen cubano como un actor activo en redes de inteligencia vinculadas con Rusia y en su cercanía con los gobiernos considerados autoritarios en América Latina. Qué raro, ¿no? Nada más en esos. La relación de la Cuarta Transformación con Cuba deja de ser un asunto meramente simbólico, ya no es ideológico, se convierte en un tema estratégico, uno que genera preocupación a nivel internacional, porque las interpretaciones políticas, por cierto, es que estos reportes van a impactar en la percepción global sobre México. La posibilidad de que el país sea visto como un espacio en donde operan extranjeros en competencia directa con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, va a afectar la confianza de inversionistas y de aliados. Y en un momento en donde México tiene oportunidades clave como el nearshoring, este tipo de tensiones no hacen otra cosa más que convertirse en un obstáculo. ¿O a poco ustedes creían que la Unión Europea dijo que no quería abrir un tratado de libre comercio con México nada más porque sí? Digo, la Unión Europea está siendo atacada todos los días por Rusia.
Al mismo tiempo, la política interna mexicana en materia de seguridad sigue siendo uno de los puntos más débiles del proyecto político. La estrategia de abrazos y no balazos no funciona. Una estrategia que dejó Andrés Manuel López Obrador y que no funciona. Y su intención puede ser declarada como reducir la violencia, atendiendo las causas más importantes del país, pero los resultados han sido nulos. Las cifras de violencia, de desapariciones, de homicidios, el control territorial por parte de los grupos criminales siguen aumentando y son motivo de preocupación. En muchas partes del país, la presencia del Estado es completamente nula ante la capacidad que tiene el crimen organizado de mandar, de decidir, de, de imponer incluso hasta cuándo y cómo se pueden celebrar las fiestas patrias de este país. Las organizaciones delictivas mantienen una influencia grandísima en actividades económicas y sociales. Y es este contexto el que lleva a que incluso actores que están vinculados al crimen organizado emitan declaraciones sobre la violencia. Digo, por si no habían leído la noticia, lo cual refleja qué tan complejo es el problema. Porque ahora resulta que el Mayo Zambada lanza un mensaje diciendo el día de hoy que le dieron una sentencia de perpetua, una cadena perpetua en Estados Unidos, lanza un mensaje diciendo que hay una guerra entre el cártel de los Chapitos y los del Mayo, entre estas facciones del cártel de Sinaloa, que nadie va a agarrar, una guerra que nadie va a ganar. Y ahora es él el que dice que se acabe todo eso. El impacto que está haciendo en la vida cotidiana en el estado de Sinaloa ya fue bastante profundo. Ya tenemos que 2 años con este problema. El gobierno mexicano no puede hacer nada y tiene que salir el Mayo a decir ya cálmense. Vamos a ver si hay variación en estos días, porque lo acaba de decir hoy. Pero los comerciantes están enfrentando extorsiones, las comunidades están amenazadas, muchas familias han sufrido pérdidas irreparables, la pérdida de hijos, hermanos, padres. La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas de este país para los ciudadanos. Al menos casi el 70% de los ciudadanos dicen que es el principal problema. Y eso no va de acuerdo con el discurso oficial que dice que hay muchos avances o que dice que no hay ningún problema de gravedad. Claudia Sheinbaum es la figura central en este sexenio y tiene el desafío de hacer un cambio, de mantener la línea que ya tiene establecida, pero hasta ahora todo apunta hacia la continuidad, más que hacia la verdadera transformación de las políticas que permitirían que este país fuera más seguro. Eso implica asumir no solamente las decisiones de antes, sino también sus consecuencias. El gobierno mantiene una comunicación constante para defender sus decisiones, posicionar sus logros, pero el discurso oficial nos miente todos los días. Tienen una mañanera, utilizan una mañanera diario para decirnos para decirnos qué es qué es lo que ellos quieren que creamos. Gabriel Cortés, buenas noches, ¿cómo estás? Pero el discurso que sale de esas mañaneras es completamente falso. Hay una percepción entre la gente de que no entienden ni tantito lo que está sucediendo. Y esto termina por afectar la credibilidad del ciudadano en el gobierno, la credibilidad en las instituciones, en la confianza pública. Y va a ser muy difícil recuperar esa confianza, aunque cambie el gobierno. Siendo honestos, México todavía tiene algunas fortalezas en el ámbito económico, pero la incertidumbre derivada de todas estas condiciones, de estas políticas de gobierno, de seguridad, va a influir en la toma de decisiones de la inversión y eso se va a perder. La estabilidad, la previsibilidad son elementos claves para que haya un desarrollo económico.
cualquier señal de riesgo puede tener efectos a mediano, corto y largo plazo. Y es la combinación de todos esos factores, las tensiones internacionales, los cuestionamientos en seguridad, la narrativa que está tan polarizada en la sociedad, que configuran un panorama muy complejo, difícil de comprender, difícil de predecir. México tiene muchos problemas, bastantes, como para que vengan y nos pongan más. Todos los problemas que tiene México requieren que hayan respuestas que sean efectivas, requiere una coordinación entre las instituciones, requiere una estrategia clara como una política interna y externa. Pero el país parece ser que está generando nuevas vulnerabilidades en lugar de fortalecer su posición internacional. La estrategia de seguridad, si alguno de ustedes la conoce, hágamela saber. Está dando resultados que no sirven. Las decisiones de la política exterior responden a intereses nacionales o están respondiendo a los intereses personales de una camarilla de amigos, de un grupúsculo de personas que están en el gobierno. Independientemente de la postura que quieras adoptar, el documento que elaboró el Departamento de Estado pone sobre la mesa muchas preocupaciones que no podemos ignorar ni siquiera los ciudadanos mexicanos. La relación entre México y con Estados Unidos y otros actores internacionales como Europa, el que tú quieras, es demasiado importante como para dejar espacio a la ambigüedad. El rumbo del país va a depender de la capacidad que tenga el gobierno para responder a estos desafíos, con transparencia, con eficacia. Y en ese sentido, la crítica no solamente es una postura política, sino que es una herramienta que es muy necesaria para evaluar el desempeño, exigir resultados, porque no se trata de ideologías, lo que está en juego es la estabilidad, la seguridad, el futuro de millones de personas que viven aquí. Y en ese terreno, los resultados son los que terminan definiendo a cualquier proyecto de gobierno.